Lo decíamos recién con Federico Comesaña. Según todas las estimaciones de proyección de escrutinio, el Partido Independiente logró uno de sus grandes objetivos para esta elección, o su gran objetivo para esta elección, alcanzar una banca en el Senado, y así se vivió anoche en la sede del PI. Lo último es ratificar plenamente nuestra independencia político-electoral y decirles también que no se nos escapa la responsabilidad que el partido va a tener en el próximo periodo de gobierno. Y vamos a hacer honor a toda esa gente que nos votó, muchas de ellos haciendo confianza en un partido joven. No los vamos a defraudar, vamos a ser muy firmes, vamos a ser muy claros y muy enérgicos en la defensa de nuestras propuestas, de las propuestas que creemos que son las mejores para el país. Ese es el planteo, así lo vamos a sostener. Está con nosotros el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Cómo está, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. ¿Senador electo, le puedo decir? Ahora parecería que ya definitivamente. La verdad que uno tiene que ser cauto y uno diría, bueno, hasta que no terminen de escrutarse los votos observados, no es completamente definido, pero la información que hay, claro. Dan efectivamente que pero anoche no estaba nada seguro. Era una gran incógnita. El día de ayer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vivieron ustedes? De un calor agobiante, la verdad, inolvidable, porque fue un día de verano completo. Incluso yo creo que la gente votó más temprano porque quería aprovechar para ir a la playa. Y no, lo vivimos con mucha intensidad, como todos los días de elecciones. Siempre uno hace más o menos la misma rutina, ¿no? En casa tengo 3 hijos que ya son grandes y los 3 junto con novias y amigos salieron a ser de delegados desde la mañana temprano. La casa era un centro de operaciones de salida a los circuitos. Y después fui a votar y después almorzamos allí en casa también, en familia y con los chiquilines. Y después sobre la tardecita a la sede. Un poco lo que hace casi todos, me parece que es lo que hacemos todos. Ahora, en la tardecita hubo mucha información. Sí. ¿Cómo la venían siguiendo ustedes en particular? ¿Qué información manejaban? Teníamos poca, porque además yo creo que a esta altura el procedimiento de la boca de urna es bastante precario y la gente tiende a no contestar. Y entonces algunos datos que habíamos logrado captar de consultoras eran muy precarios porque los niveles del no contesta son muy altos. ¿Ustedes lo decodificaban así o ya cuando les daban los datos les advertían que eran precarios desde las consultoras? Había una advertencia. Sí. Y después estaban las encuestas telefónicas, que son un poco más precisas, pero también tenían niveles de indefinición importantes. Entonces al final lo que importa es la encuesta de escrutinio, ¿no? Que esa es la importante, es la que más o menos al mismo tiempo iban largando. Ahí ya estábamos en la tele, en los canales de televisión, mirando aquel y el otro, a ver qué iban diciendo, y bueno, y ahí entró la incertidumbre, porque el partido confirmó 3 diputados bastante rápidamente, pero la banca en el Senado estaba en signo de interrogación, o sea, toda la noche de ayer era 2,9, 2,8, 3,4, 3,2, y al final no terminaban de alinearse, y eso era sí o no a la banca al Senado, o sea que la sacamos apenas, ¿no? Esa es la verdad, pero el partido volvió a crecer. Esta es la segunda vez que crece, o sea, el partido en 2004 tuvo un diputado, en 2009 2, ahora 3, y se confirmaría el Senado, y eso habla de una tendencia positiva, aunque modesta también hay que decirlo. Nosotros hemos crecido siempre en el entorno de 0, y bueno, ese es un dato. ¿Ustedes esperaban una mejor votación ayer? Uno siempre quiere un poco más. Teníamos la sensación de que podía haber más, pero también yo tengo una vieja convicción, que es que en los últimos días los partidos más chicos sufrimos un cierto tironeo, no solo por la polarización, que ayer no era tanto, porque todo el mundo sabía que iba a haber segunda vuelta, sino por lo que yo llamo la fase de infantería. Claro. Es decir, toda la militancia volcada a captar el voto en el último momento, y ahí los aparatos más grandes juegan más fuerte y convencen más gente, y nosotros tenemos menos gente y entonces convencemos menos gente, entonces ahí perdés gente. Y bueno, yo creo que ayer volvió a pasar algo parecido, pero bueno, afortunadamente igual
el impulso de crecimiento se confirmó. Fue una elección rara, ¿no? La de ayer. Sí. A ti te gustan los temas sociológicos, pero seguramente va a dar para mucho análisis esta elección. Se va a hablar mucho, ya se está hablando mucho de las encuestas, de la metodología de las encuestas. Pero hay un fenómeno político que es innegable y es el Frente Amplio. Digamos, el Frente Amplio mantiene su votación, está casi a unos pocos votos de igualar la votación de hace 5 años, pero además creció el Partido Independiente y apareció un diputado por izquierda. Sí, claro. Con lo cual, ¿cómo es esa lectura? Es decir, hoy hay más gente de izquierda, o más gente votó a la izquierda ayer que hace 5 años. Parecería que sí, ¿no? O sea, a ver, parecería que el Frente tiene un mínimo desgaste. Yo creo que el panorama más general es, nosotros tuvimos un escenario hasta el 2004 y tenemos otro a partir del 2004. Y el escenario hasta el 2004 un escenario de cambio, dinámico, con crecimiento del Frente y reducción de votos de los partidos tradicionales. Pero a partir del 2004 como que se instaló una situación de alta estabilidad, donde de una elección a otra los movimientos son de más o menos 1 punto, 2 puntos, medio punto. Y el Frente está fuerte a pesar de que ha sufrido una pérdida de votos del 2004 al 2009 y ahora una nueva pérdida en porcentuales, ¿no? Sí. Pero mínima. Mínima. Y a su vez, en los partidos tradicionales, el bloque también ha perdido. Entonces, el Frente empieza a generar, yo creo que el dato de ayer hay que reconocerlo, es una insatisfacción por izquierda. Es decir, se le abre un flanco a la izquierda que tuvo un 1 y algo por ciento, pongamos que la suma de casi un 2. Casi un 2%. Y nosotros crecimos medio punto más. Pongamos que ese crecimiento es una parte de frentistas enojados o decepcionados, pero también puede haber otra parte de votantes de los partidos tradicionales. O sea que el panorama es que hay mucha estabilidad y que los movimientos son muy marginales, ¿no? Sí, eso parece notorio, porque además en lo que puede considerarse hoy ya una gran elección del Frente Amplio, luego de 10 años de gobierno, la diferencia entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales sumados es de 4 puntos. Sí. Es decir, con una muy mala elección del Partido Colorado y todo lo que eso conlleva, sigue la suma habiendo, final sigue siendo la diferencia. Sigue habiendo dos bloques y nosotros pertinazmente en el medio tratando de reivindicar la generación de un espacio distinto a los dos bloques, ¿no? Y bueno, tan mal no nos ha ido, tampoco hemos pegado el gran salto, ¿no? Hay un gran desafío. En ese tape que veíamos recién, anoche tú decías, bueno, te basabas en lo que son los principios del Partido Independiente y que eso esos principios no van a cambiar ahora. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿cuál es la señal que el Partido Independiente...? Yo creo que lo que quise decir anoche fueron dos cosas. Una es muy política, que es la identidad político-electoral. Porque entramos en una etapa donde en las segundas vueltas, bueno, ayer el Partido Colorado se plegó a apoyar al Partido Nacional. Nosotros no sé qué vamos a definir el fin de semana, pero en cualquier caso, lo que no está en juego es la identidad político-electoral del partido. El partido es un partido con un perfil propio definido y no está pensando en ningún caso integrar ninguno de los dos bloques. Y eso está bueno reafirmarlo cuando entramos en esta instancia. ¿Qué significa que no está pensando en integrar ninguno de los dos? Claro, que nosotros somos el PI y vamos a seguir marcando votos independientemente. Y eso es independiente de lo que uno puede resolver en una coyuntura concreta, que puede ser una elección de segunda vuelta. Porque a veces con un partido más chico se puede interpretar indebidamente que cualquier definición que uno pueda tener implica un plegarse más allá de la coyuntura. Eso es lo primero que uno quiere decir. Acá el Partido Independiente va a seguir siendo un partido... en cualquier caso. Y lo segundo es que nosotros no vamos a una negociación por cargos. Si hay que negociar algo, y yo creo que me imagino que ese es un escenario post-noviembre, si el presidente electo entiende que hay que conversar, vamos a poner arriba de la mesa los temas y los asuntos y la cuestión programática que el partido ha presentado en toda esta campaña electoral, ¿no? Hay una plataforma de 10 puntos, tú también haces referencia en ese tape. ¿Qué es lo que implica eso? Eso implica temas que yo creo que son muy importantes para el país, que los debe transitar el país en el próximo periodo y que son los asuntos de la agenda que nos parece que hay que priorizar. Tendremos más suerte o menos suerte. Yo creo que el mapa todavía no está
completo, se está dibujando. Obviamente si el Frente confirma lo que parece, que todavía no está confirmado, pero que se viene perfilando, que es que estaría manteniendo su mayoría absoluta en la Cámara Baja, o sea que ahí habríamos fracasado en nuestra prédica política más fuerte, sí, que era terminar con la mayoría absoluta de un solo partido. Bueno, quizás todo no se pueda. Bueno, y en el Senado el Frente está con 15, o sea que ahí depende del resultado de la segunda vuelta. Hoy no hay mayoría absoluta de nadie en el Parlamento, en la Cámara Alta. Pero claro, si el Frente confirma esa mayoría, obviamente el margen de diálogo se vuelve bastante incierto, porque el Frente puede volver a actuar como ha actuado en estos años, que es decidiendo en su cúpula política, en su partido, y trasladando luego eso al Parlamento y votándolo de manera vertical, ¿no? Pero esa lista de prioridades estaría sobre la mesa en una conversación con otro partido, con otro grupo de partidos. Claro, sí. ¿De aquí a noviembre? No necesariamente, puede ser después de noviembre. O sea, eso es una agenda de gobierno. Entonces, esto va más allá de la segunda vuelta, es incluso para dialogar con el presidente electo, ¿no es cierto?, con aquel que resulte elegido el 30 de noviembre. Pero no es más fácil, de alguna manera, imponer alguno de esos términos habiendo comprometido antes una conversación. Puede ser. Después de que ya esté todo el pescado vendido. Puede ser, y esas son de las cosas que tenemos que estudiar en un análisis tranquilo que empieza esta semana y que se concreta en la reunión de la Junta Federal del partido, que será el sábado o el domingo. Tenemos que ver todavía, pero queremos que los compañeros del interior vengan y poder tener un diálogo tranquilo, ¿no? ¿Hablaste con alguno de los candidatos en estas horas? Solo para saludar. Claro. Ayer llamé, Bordaberry me llamó, me había llamado ya el sábado, a todos, a los tres, a los otros dos y a mí, y ayer me volvió a llamar antes de que yo lo llamara, después yo lo llamé y no pude comunicarme, y quise hablar con los otros dos, hablé con Vázquez, saludamos simplemente, la verdad que fue un saludo de esos de estilo que tiene que ver con las felicitaciones, en fin, por el resultado, y nada, y quedó ahí. Y intenté con la calle Pou, no pude, porque no me atendió, estaría ocupado, vaya a saber en qué líos. Y sí pude hablar con Larrañaga y le pedí que le transmitiera el saludo a la calle Pou, y aproveché con Larrañaga para transmitirle el saludo y que me parecía muy bien el resultado que habían obtenido, en fin, todo eso nada más. Ustedes saben, tú lo decías recién, que el Partido Independiente tiene votantes de distinto origen. Tiene votantes que pueden venir de los partidos tradicionales, del Partido Nacional o del Partido Colorado, del Alaballista, y tiene votantes que pueden venir del Frente Amplio o estar más identificados con posiciones más de izquierda. ¿Eso dificulta el tomar una determinación o no necesariamente? No, yo creo que está muy bien lo que usted dice. Dificulta, claro, porque tenemos que tener en cuenta esa sensibilidad de los votantes. O sea, tenemos que tener en cuenta todas las sensibilidades, sensibilidad de los dirigentes, de los militantes y de los votantes. E incluso tenemos que tratar de tener claro quiénes nos votaron ayer, por las encuestas, en fin, por los datos que uno tiene, por la gente que conocemos, y tomar en consideración esos elementos a la hora de definir un pronunciamiento, ¿no? Es un pronunciamiento además siempre en términos de aconsejar, no claro, más que eso, ¿no? Nosotros creo que en eso tenemos que ser muy claros. Uno no es dueño de los votos y no es que agarró los 70 y pico de mil votos que el Partido Independiente obtuvo ayer y los metió en una bolsa y los lleva y los coloca donde quiere. No, la gente vota libre y vota con total independencia de criterio, pero el partido tiene que resolver si va a aconsejar o no en relación a esta segunda vuelta que está planteada, ¿no? Ahora, en esta campaña electoral, el Partido Independiente tuvo una postura notoriamente más crítica hacia el Frente Amplio que hacia blancos y colorados. Sí, y al mismo tiempo, como nos han dicho también, porque siempre surgen esas cuestiones, los últimos días fue terrible, porque cada cosa que nosotros decíamos enseguida había analistas y gente y ciudadanos
que decían, mostró la hilacha, en realidad está con este, enfocando en realidad está con el otro. Entonces cada vez que criticábamos al gobierno decía, claro, este está con los partidos tradicionales. Y cada vez que decíamos que éramos de izquierda, no, claro, este está haciendo el juego al Frente Amplio y en realidad está contra los partidos tradicionales. O sea que, bueno, somos nosotros mismos, somos independientes. Está bien, pero no es solo las posturas del último tiempo. Si uno repasa en estos últimos 10 años, las posturas que ha tenido el Partido Independiente, cada vez que hubo un tema de discusión, por ejemplo, a nivel del Parlamento, notoriamente la postura en general ha estado del lado de la posición de los blancos y los colorados. A ver, en el sentido de que nosotros hemos sido un partido de oposición, no de gobierno. Pero, voy a elegir 2 o 3 ejemplos. Uno, nosotros votamos el presupuesto de este gobierno, y esa es la ley madre. Después yo creo que en las siguientes rendiciones de cuentas hubo diferencias, pero el dibujo general del gobierno en el año 2010, el Partido Independiente lo acompañó. No eran necesarios nuestros votos porque ellos tenían, como se sabe, mayoría absoluta, pero votamos el presupuesto. Ayer acabamos de lograr un resultado exitoso junto con el Frente Amplio, contra el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad. O sea que son 2 ejemplos bastante fuertes que muestran, tenemos en la plataforma programática, y no lo tienen los blancos y los colorados, impulsar un sistema nacional de cuidados, y el Frente Amplio también. O sea que hay coincidencias con el Frente, también las hay con blancos y colorados en la crítica a la situación de la educación, que yo creo que el Frente ha tenido muy poca autocrítica, han tenido incapacidad enorme de reconocer el fracaso de la política educativa, y en eso hemos sido muy, muy duros y muy críticos. Ahora, ¿y por qué la gente no castigó eso con el voto? Bueno, no sé, es una buena pregunta. Si es tan profundo el fracaso yo creo que en algunas políticas tan importantes como la seguridad o la educación, ¿no? Sí, yo pensaba eso hoy de mañana, y un poco ahí me surge la beta del cientista social, y en realidad decía, esto se parece mucho a una época que yo no viví, pero que me la contaron, que era la del neovallismo, es decir, el Uruguay de las vacas gordas. Sanguinetti publicó el libro diciendo el Uruguay del optimismo. Sí. Y bueno, la gente votaba vallismo. Claro, el Frente Amplio agarró el país justo en una década de gran crecimiento y de mejora del consumo y de las oportunidades, y reducción de la pobreza, reducción del desempleo. Y yo creo que esas cosas me hacen acordar aquella frase de Clinton cuando le explica a uno de sus asesores por qué le sabía, it's the economy, stupid, le dice a su asesor. Y eso pesa, yo creo que pesa. La gente siente que el Uruguay tiene problemas, no los disminuye, pero también hay un proceso del Uruguay ha crecido, el Uruguay ha tenido. Me parece que esas cosas están pesando en el carácter, en la toma de decisiones finales de la gente. Y hay camiseta también. Este es un país con mucha camiseta política. Nosotros sufrimos eso. El Partido Independiente tiene un nivel de camiseta muy chiquito. Somos poquitos los que tienen la camiseta del PI. Pero el Frente tiene un nivel de camiseta muy alto. Y esa camiseta puesta a andar, y yo no sé si las encuestas no se tendieron su propia trampa. En este sentido, que cuando las encuestas subestimaron, en teoría, la votación del Frente, no sé si no generaron un mayor impulso militante para tratar de revertir esa tendencia. Y como yo creo que en los últimos días funciona la infantería, es decir, empieza el impulso militante, y es, en términos de comparación con la guerra, es decir, es el momento de la infantería. Avanzar posiciones. Y ahí el Frente es mucho más potente que los demás, y nosotros siempre terminamos perdiendo votos. O sea, digamos, las últimas encuestas nuestras siempre dan un poco más arriba de lo que después votamos. Porque en esa lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, hay muchos más de ellos que nuestros. Estoy hablando de ellos, nuestros adversarios, ¿no? Y en el Frente al revés, hay más de ellos, del Frente, que de cualquier otro partido. Entonces, me parece que eso también pesó. Este país es muy de cara a cara, es muy del diálogo, muy del conversar en el asado, en el boliche, en la casa, en el almuerzo. Y eso al final genera adhesiones, ¿no? ¿Tiene una instancia complicada o simple el fin de semana el Partido Independiente? No, yo creo que va a ser una instancia siempre con un resultado que podemos catalogar de razonablemente exitoso. Siempre eso es una buena
es un buen aceite catalizador para el diálogo, ¿no? Sí, ahora, ¿no corría algunos riesgos también? Digamos, el hecho de no definir una posición no es un riesgo. Sí, ya lo hizo hace 5 años en el Sí, sin duda, sin duda. Nosotros tenemos plena conciencia de que los riesgos están para un partido que ha tenido como definición una postura de enfrentamiento a los dos bloques. Y entonces eso termina la gente diciendo estos tipos son unos indefinidos, no sé qué. Bueno, en realidad no, pero son tan definidos que no nos acomodamos en ninguno de los dos bloques. Pero mucha gente eso lo lee como una debilidad, en realidad es yo creo que porque es una además fortaleza. puede ir generándose una cultura de indefinición sobre decisiones importantes, ¿no? Exacto, exactamente, y lo tenemos que discutir con tranquilidad. Por eso yo no puedo adelantar nada. ¿A nivel personal tenés una posición más allá de que no la adelantes? No, tengo opiniones, tengo reflexiones, tengo análisis y alguna idea, pero obviamente me las reservo para conversarla con mis compañeros, ¿no? Pero tú antes que con nadie. ¿Crees que hay un camino que es correcto y otro que sería perjudicial? Sí, tengo algunas ideas al respecto, claramente. Sí. ¿Y tu voz pesa mucho en la interna del Partido Independiente? No sé, pesa sin duda, pero pesan también muchos otros compañeros. Sin duda que la opinión de los dos diputados, de Conrado Ramos, que ahora se ha integrado de una manera muy activa al partido, de gente como Heber Gatto, que es una persona de larga trayectoria, dirigentes del interior del país, que son voces reconocidas en distintos departamentos, gente de mucha trayectoria, como Heriberto Sosa en Maldonado, Liber Brito en Colonia, Omar Rodríguez en Rocha, y hay más gente en Paysandú. ¿Pero hay dos visiones a la interna? No, la visión es común con respecto a la importancia de preservar el partido y la independencia política. Pero sobre una definición. Pero ciertamente, así como hay en los votantes, hay gente que se siente más refractaria de uno de los bloques y hay gente que se siente más refractaria del otro de los bloques. Pero bueno, son cosas que tenemos que manejar con total tranquilidad y con ¿Y hay gente que se siente refractaria de tomar una posición y no dejar en libertad de acción a los votantes? Puede ser, sí. Pero todavía es muy temprano para saber exactamente, porque no hemos hablado prácticamente, las últimas veces que hemos hablado con los compañeros estábamos en el marco de las recorridas, de las giras, de los actos, de los cierres de campaña, entonces el tema era cómo nos va a ir, qué vamos a hacer, cómo estamos acá, cómo nos desmarcamos de esto, de aquello, pero no el día después. Bueno, el día después ya llegó, es hoy, y ahora empieza la reflexión y el debate de nosotros. ¿Y la decisión va a ser comunicada inmediatamente? No, por supuesto, sí, claramente. Después de la reunión del fin de semana. Sin ninguna duda. Muchas gracias por haber venido. No, un gusto grande, encantado. Hacemos una pausa y seguimos.